Con nuestro invitado de hoy podemos hablar de novela gráfica, de arte, de cine, de literatura, de escribir, de ser papá. Pero hoy habla María. Está con nosotros mi queridísimo Bev, que no es la primera vez que está aquí en este programa, hablando de siempre cosas distintas, porque no se está en paz ni un minuto. Escribe novelas, cuentos, novela gráfica, otro tipo de novela gráfica y hace un montón de cosas. Y hoy nos trae esta joya, es una belleza de verdad, que se llama Habla María. Y a través de él va a hablar María. Cuéntanos, bueno, bienvenido una vez más. No, muchas gracias, gracias por... Vengo porque siempre me invitas y siempre me siento en casa. Muchas No, gracias. y siempre de verdad es que eres muy, muy generoso con la prensa y con todas tus experiencias personales, con tus pensamientos, con tus anécdotas, con todo esto que se ve reflejado en tu trabajo. Pero yo me imagino, quiero pensar y tú nos dirás, que en ningún momento fue tan personal y tan cercano como en Habla María. Es lo, o sea, es que eso es lo más personal, autobiográfico, confesional que he hecho. Es un testimonio. Habla María es este cómic donde doy el testimonio de cuando a mi hija mayor, María, es diagnosticada, confirmado el diagnóstico del trastorno del espectro autista, que además tiene la peculiaridad de que justo se le llama espectro porque es muy amplio. O sea, hay casi un perfil de autismo por cada persona que lo tiene. Entonces, cuando María tiene 2 años, el libro empieza contando cuando estamos esperando a la bebé, un embarazo normal, todo transcurre de manera típica, hasta que a los 2 años la doctora de la guardería nos dice: hay que revisar a esta niña porque creo que tiene autismo, ¿no? Entonces, pues, como papá se te viene el mundo encima, todo, y más cuando se confirma el diagnóstico. Vamos un poquito antes, y lo sé, no porque seamos amigos, sino porque leí tu libro, a través de él lo sé. Había algunas señales, algunos dejos que hacían que tanto tu entonces esposa, mamá de María, como tú dijeran, hay algo raro aquí, pero no se hablaba en la pareja. ¿O cómo No, fue? no lo querías ver, o sea, todos los papás primerizos, no, es un lugar común, pero nadie te enseña a ser Sí, papá. claro. Entonces no tienes idea. Además, esta cosita frágil que tienes en tus brazos es como lo más valioso que hay en el planeta entero. Y todo lo que hace y todo lo que dice o deja de hacer es luminoso. Entonces Claro. no te das cuenta hasta que alguien más te dice. Yo lo cuento en el libro, yo no quería verlo, yo tardé mucho en aceptar que la primera fase famosa de la negación, que mi hija tenía, eh, no un problema, sino una condición diferente Un algo, sí. que cambiaba totalmente cómo nos íbamos a relacionar con ella, cómo la íbamos a educar, cómo incluso a la pareja, ¿no? Cómo nos íbamos a relacionar nosotros mismos. Y además me parece que es importante contar que es un misterio el autismo. No sabemos ni Sí. qué lo produce, no se sabe hoy, al día de hoy, que es 20 de febrero del 2019, no sabemos si es genético, si es ambiental, si es una combinación de ambos, si es una cosa como al azar. El caso de mi hija, ahora he descubierto que hay muchos tipos o sea, cuando se hacen los análisis estructurales a nivel orgánico del cerebro, hay niños que salen con daños en algunos lóbulos. Mi hija, me acuerdo, y lo pongo en el libro, el neurólogo nos dijo: yo podría dar clases de anatomía con las placas de su hija. Entonces no se sabe. Y además tiene muchos rangos. O sea, hay niños que hablan muy bien, pero no pueden relacionarse socialmente. Hay niños, María no habla mucho y tiene problemas como para relacionarse, pero también al mismo tiempo puede comunicar muy bien sus deseos, puede ser muy afectuosa. Yo lo voy a presumir: el día que te conoció llegó y te dio un abrazo y un beso, y así, pero es una cosa como espontánea en ella, no lo hace con todo el mundo. Hay niños que además tienen problemas motrices, o sea, es muy amplio. Claro. Entonces, pero toda esta experiencia que además yo la quise, que este libro es sobre el papá que tiene una niña con autismo, pero yo lo extiendo como a cualquier reto. Y ahí hablo síndrome de Down,
trisomía 21, la debilidad visual, nos une esta experiencia de la paternidad, tienes esta cosita chiquita, frágil, que es tu tesoro y que de repente sabes, no va a ser como todos los niños que te rodean y tienes unas necesidades especiales que hay que cubrir y no te puedes hundir porque te necesita tu hijo, tu hija. Pero ahí justamente empieza la virtud, una de las virtudes de tu libro, que es que cuando, y seguramente muchos papás nos estarán viendo diciendo, claro, me pasó esto. Uno, el peregrinaje por doctor, a llegar al diagnóstico. Llega el diagnóstico y entonces se sabe que no se saben muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa en una persona, en un papá que dice, ¿será mi culpa? No, bueno, ¿Qué hicimos? Y luego la cantidad de opiniones debe haber sido por qué tanto te decían y tú te decías a ti mismo una vez que ya tienen el diagnóstico. En Calvin y Hobbes, en el cómic, hay un momento que la mamá le dice al papá, es que fue tu estúpido cromosoma. Y yo me sentía así, yo juraba que era mi... Y bueno, seguramente Rebeca, la mamá, decía que era su estúpido cromosoma. Y tú te sientes culpable, te preguntas y te pregunta la gente que te rodea, casi siempre bien intencionados. Oye, es que hiciste esto, dejaste de hacer aquello, es que eres muy raro, es que tu esposa es muy rara. Es decir, llueven opiniones. Después de las opiniones causales vienen las sugerencias. Es que llévenlo aquí, hagan esto, que si le quitan el gluten, que si no le den azúcar, que si le den, ¿no? Entiendo que muchas, por lo menos en mi caso, la gran mayoría, diría que casi el 100%, fueron opiniones de gente bien intencionada, pero no sabemos, o sea, los propios especialistas no saben qué es el autismo. Entonces los que venimos a pie, menos. Y en ese momento tú lo que necesitas es, que es lo que me pasó a mí, consuelo de saber que hay todo por hacer, que no está perdido. Yo decía, bueno, ya hay algo por hacer. Cuando me dan el diagnóstico, Diego Reza del Instituto Domus, que es el que nos da el diagnóstico final, hay algo por hacer y su respuesta es, hay todo por hacer, y ahí me cambia la vida. Y en el cómic, que todo viene dibujado en azules, en el momento en que él dice eso, vuelve el color, y ya a partir de ese momento todo el cómic viene dibujado a color. Mira, creo que es la tercera vez que te entrevisto y gracias por tu generosidad, por este libro. Y es la tercera vez que habla de este episodio como si fuera cualquier episodio. Y aquí está una de las claves de tu trabajo, de tu paternidad. Es cuando uno llega a este diagnóstico finalmente y le dicen, pues ya no hay, Bef le dice al doctor, entonces ya no hay nada que hacer. Y el doctor le dice, hay todo por hacer. Y me cambió la vida que me dijera eso. Me cambió la vida. Desde aquí, gracias a Diego Reza y a todas las personas que le han dicho a un papá, hay todo por hacer. Y esta es la imagen con la que vamos a un corte cuando el mundo se ilumina, literalmente. Cuando se hablan de temas como alguna condición en los hijos, en los sobrinos, en la familia, siempre se trata de barnizar un poco el asunto diciendo, es una bendición, todo va a estar bien, te voy a llevar con alguien. Toda esta serie de cosas que muchas veces los que lo dicen de fuera es porque no tienen herramientas, ¿no? Algo bien importante es tu honestidad para decir, uno, yo no creo en Dios. No. Entonces no tengo ni a quién reclamarle ni a quién pedirle. Y otra cosa que es muy válida que mencionas en Habla María es que se vale de pronto enojarte. Totalmente. ¿Qué puedes contarnos de esa experiencia de decir, no tengo que ser un superhéroe porque me está cargando el carajo ahorita? En ese momento a mí se me vino todo encima, así el mundo se volvió un pozo negro y eso... yo no lo quería aceptar. Yo creo que yo creo que nadie está listo para tener un hijo con capacidades diferentes.
no son angelitos. A los niños con autismo hay por ahí cierta Sí, escuela que dice que de pensamiento que dice que son angelitos. Yo solo son totalmente distintos y tenemos que entenderlos. El mundo no se va a adaptar a ellos, pero nosotros, como los papás, tenemos que hacer que ellos lo puedan transitar de la manera más fluida posible. Y fluida no necesariamente significa sin dolor. O sea, es una... pero la vida implica un dolor, seas neurotípico o tengas cualquier capacidad diferente. Yo, si algo, sí aprendí esto, ¿no? Me acordaba mucho de esta canción que dice que los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. sí, Y me acuerdo mucho también cuando José Martí dice, ¿no? Él dice que esto es muy agrio, pero es mío, ¿no? Este vino es muy agrio. Este vino no es agrio, además. O sea, la paternidad al final, con capacidades diferentes o sin ellas, es un reto complicadísimo siempre. Yo me acuerdo mucho que una señora que trabajaba conmigo en la universidad, donde doy clase en la Ibero, Oti, que fue la secretaria de diseño como 40 años y se jubila. Entonces cuando sale el libro, que ella ya no trabajaba, me llama, divina Oti, me dice, oye, yo no sabía que tenías una hija con autismo de verdad. Me dice, lo siento mucho. Y yo le contesté, es que yo no lo siento, o sea, yo no lo vivo como una tragedia. Después de haber pasado por este proceso, aquí hay una parte de duelo, pero luego hay una parte de aceptación y luego hay una parte jubilosa porque al final yo bueno, tanto a María como a Sofía, que es una niña neurotípica, las quieres como sea, o sea, todo. claro. Entonces, eh, me acuerdo también de esta otra canción que decían, yo no maldigo mi suerte porque minero nací y aunque me ronde la muerte yo no temo morir. Pues lo mismo, ¿no? O sea, yo no maldigo mi suerte porque autista nací, ¿no? Una cosa yo he aprendido mucho de ti en estos últimos meses, eso, Sofía es una niña neurotípica, está hablando de su bebé todavía de Sofía, ¿no? Sí, aquí cuando el libro, estaba haciendo el libro tenía 1 año, Sofía. Ajá, que es su segunda hija, y neurotípica es lo que comúnmente decimos normal, que tampoco Entre es comillas, totalmente, ¿no? exactamente. Nosotros aprendemos mucho a través de trabajos como este y de pláticas como la tuya, también de cómo poder nombrar las cosas y darle nombre a las cosas también ayuda mucho. Y otra cosa que también te sucedió es que decía, vamos a ir a conocer a tu prima María, ella vive en un mundo aparte Sí, y tú decía. decías que, No, vive en este mundo, vive con nosotros, solo lo vive de otra manera totalmente distinta. pero está aquí. Está aquí con nosotros y siempre lo digo, lo mejor que puedes hacer por una persona que tenga cualquier capacidad distinta. Y a través de este libro he descubierto que puede ser desde la dislexia, incluso que se parezca algo muy menor y tiene retos muy complicados, Sí, hasta la más complicada que te puedas imaginar. Lo mejor que podemos hacer por cualquier persona en esta circunstancia, tratarlo con la normalidad que nosotros quisiéramos ser tratados, no ser condescendientes. Desde luego ya ni siquiera me pasa por aquí. O sea, no puedo pensar que exista gente que le haga bullying a alguien con capacidades diferentes. Yo creo que de verdad tienes que tener el alma negra. Yo creo que eso en estos momentos ya lo tenemos bastante superado, pero justo, ¿no? Lo que esperan es ser tratados como tratamos a todo mundo y es lo mejor que puedes hacer si no eres cercano, digamos de primera mano con alguien con cualquier capacidad distinta. tenemos además hoy en día muchas más herramientas y mucha más empatía. Contaba hace poco que estábamos en un programa que también coincidimos de una persona que tiene un niño que tiene 9 años y lo invitaron a ser parte de la escolta en la primaria. Y entonces el papá estaba así de, híjole, ¿qué Aterrado, va a sí. pasar, Dios? Entonces sufrió 5 noches antes, la noche antes, en el momento. Y lo que a él le sorprendió, siendo alguien que además está apoyando esta causa, que tiene su fundación, ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando sale la escolta, lo vienen agarrando de la mano sus dos compañeros. Esas cosas, Que me pasó con María exactamente, que también sí, está en la escolta. sí, Y, claro, y el niño que va al lado de ella, porque además María es la más alta de su salón. Yo no soy alto, pero ni la mamá, pero María es muy alta. Y entonces el niño de al lado, que era mucho más chiquito, o sea, María es una cabeza más alta, lo iba guiando justamente. Yo estaba aterrado de cómo le iba a ir en la escolta. Y es que a veces creo que sobre todo creo que pasa mucho en el autismo. No quisiera hablar de las demás capacidades distintas porque cada una tiene complejidades muy diferentes, pero en el autismo a veces, y creo que pasa con todos los niños, queremos sobreprotegerlos y son mucho más fuertes, mucho más enteros, mucho más resilientes y resistentes a la vida de lo que nosotros
nos damos cuenta. Yo soy, eso es, mi hija me lo demuestra todo el tiempo y me sorprende todo el tiempo. Otro gran error, sobreproteger. Hay que hacerlos fuertes porque, y esta es la gran angustia de todos los que estamos en esta situación, no vas a estar siempre aquí, ya va a haber un momento en que van a tener que irse solos, entonces hay que darles todas las herramientas posibles en la medida de lo posible. Como artista, digamos, la parte artística de Bev, ¿cómo fue para ti, con esto nos vamos a hacer un corte, recrear, digamos, con tus herramientas el pensamiento de María? Porque aparece aquí en Habla María un poco como tu interpretación de su... Trato de imaginar cómo ve el mundo. Exacto. Y esa fue la parte más linda de todo el libro. Claro. Está dividido en son 5 o 6 capítulos donde doy el testimonio y están contrapunteados con unos capítulos donde originalmente yo lo que había hecho era información dura, al estilo de Rius, incluso copiaba su estilo de dibujo. Mi editora y mi agente lo vieron y me dijeron que había una ruptura fuerte del ritmo narrativo y la decisión fue hacer estos que al final fueron mucho más luminosos, imaginar con el lenguaje de los cómics cómo ve una niña como ella y cualquier persona con autismo, cómo ve, cómo se relaciona con el mundo y fue la parte más gozosa y luminosa. Aquí están las imágenes. Estamos en el último bloque con mi querido Bernardo Fernández, alias Bev, papá de María, papá de Sofía, esposo de Gaby. Amigo de Mariana. Amigo de Mariana, gracias. Ex esposo de Rebeca, que también Rebeca juega un papel importante y también evidentemente la pones en este trabajo. Yo te preguntaba, tú tienes una herramienta, tienes un talento y con eso y con tu sensibilidad pudiste hacer Habla María. Hay un prólogo de Liniers muy bonito que lo tienen que ver también, que conecta justamente con esa empatía. A la gente que nos está viendo y que dice, pues que yo ni escribo, ni canto, ni bailo, ni pinto, ni nada. ¿Qué les podrías tú decir de cómo también, no desde el egoísmo, porque mucha gente piensa ahí, ay, bueno, tú hablas de lo que tú has vivido, pero la persona que tiene esta condición es tu hija. No, lo vive toda una familia. ¿Qué podrías decir? ¿Qué herramienta podrían tener? Abrazarlos y hacerles sentir muy amados. Eso lo puede hacer todo el mundo. Claro. Y sentirse con la libertad de decir, me sentí culpable, me sentí ansioso, me sentí enojado. Buscar ayuda, que a veces va a tener que ser ayuda profesional. Yo, como lo cuento en el libro, la gente alrededor, los amigos, la familia, no necesariamente están calificados para ayudarte en unas circunstancias. Y buscar ayuda profesional de gente con la que puedas. Hay ahora incluso, ahora con redes sociales, grupos de papás en todo tipo de redes donde compartimos nuestras experiencias. Buscar ayuda profesional y hace rato hablábamos, yo no soy religioso, pero creo, bueno, si encuentras consuelo en la religión me parece muy bien, pero mi consejo de oro, péguense a la ciencia, a los médicos, a la gente de conocimiento formal. O sea, hay muchos charlatanes de todo tipo, desde curanderos hasta ministros de todo tipo de religiones que dicen tener la cura para el autismo y para cualquier enfermedad o condición. Y hay que ser muy claros, el autismo no tiene cura porque no es enfermedad, es condición, pero ser muy cuidadosos de no caer en manos Hay gente muy abusiva, dispuesta a quitarte tu dinero ofreciéndote cuentas de vidrio. Entonces, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, la ciencia médica es por lo menos el conocimiento más confiable que tenemos y en mi experiencia y en lo que veo alrededor, lo que ha permitido que en este caso María pueda, es que no es salir adelante, sino vivir al máximo su potencial, desarrollar al máximo su potencial.
Háblanos del libro, es decir, hemos estado hablando mucho, pero cuéntanos qué técnica utilizaste, cuánto tiempo te tardaste, cómo fue cuando recibiste ya el libro, porque tiene una edición hermosa además. Cuéntame ya del trabajo físico de este libro. Bueno, este es un cómic totalmente digital, o sea, todo esto está hecho como se hacen ahora, o sea, no dibujé sobre papel, lo hice directamente con una tableta Wacom en la pantalla y entonces de manera que yo los dibujos no los veía hasta que literal pues prácticamente puedo decir el original, es el libro ya impreso, todos estos solo eran bits. Entonces trabajé toda la primera parte está en azules, que es el color con el que se ubica el autismo, hasta el momento en el que ya viene como la parte de que hay todo por hacer cuando ya empecé a dibujar todo a color, que es uno de los recursos que tiene el cómic que difícilmente se pueden trasladar a otros medios. Y con mi editora, que además, que le mando un saludo a Maya Miret, que además es una mujer brillante, fue la que sugirió que quisiéramos un juego con esto se llama barniz ultravioleta, perdón, barniz a registro, y entonces pues, hay un juego aquí con un personaje, cuando hablo de la vida interior de María y como de este gran mundo imaginativo, dibujé un dinosaurio que aparece en un barniz que solo se ve a contraluz, bueno, reflejada con la luz y hay un aura de María también que solo aparece ahí, que son las cosas como de los encantos del libro impreso, del objeto, que yo Claro. espero que nunca muera y que siempre que siempre haya libros, ¿no? Y la otra cosa es que normalmente tardo como un año cada libro que hago, se ha escrito, dibujado. Este fue muy rápido, fueron casi 8 meses desde que dibujé el primer cuadrito hasta que lo acabé. Luego vino un proceso de edición que ya casi completó el año, en el que deseché 30 páginas e hice otras tantas para, si no hubiera quedado bastante más extenso. Creo que fue para bien y bueno, finalmente ahora está en librerías, en proceso de que haya ediciones en otros países. Claro, Son lentos, más lentos de lo que yo quisiera, pero bueno, ya se va, por lo pronto ya seguro se publica en Chile, parece que se va a Turquía. claro. Y espero que siga habiendo ediciones. Fue trending topic en Twitter hace poco porque Fue el día. dos papás, no, es que dos papás se tatuaron un dibujo del libro y Sí se es volvió trending cierto. topic. No lo podía yo creer. Sí Les es agradezco cierto. desde aquí a Elisa y a Carlos que se tatuaron un dibujo que sale la cabecita, ese dibujo, y se volvió trending topic en habla hispana, porque además la gente comentaba de España, de Argentina, aumenté 1500 seguidores en un día. O sea, de verdad impresionante. Qué 14 merecido. mil likes. Fue muy lindo, eso fue muy lindo. Y muy merecido. Pero es mérito de María, de ellos y del libro. Pues sí, es un logro de los lectores, eso no es También. mérito mío, es de ellos como lectores y esto se los agradezco a ellos y a todos mis lectores, que te puedas conectar con alguien a ese nivel de querer llevar un dibujo. No hay honor más grande para alguien que dibuja. Pues ahí está. Si quieren ver, tocar al dinosaurio y a la obra de María, vayan por favor por este libro que está ya en todas partes. Y gracias por todo. No, gracias a ti. Gracias, María. Saludos, María. ¿Y nos dibujas una María? Sí, claro. Fue Bef en Caldo de Cultivo.